tardes. La semana pasada le entregábamos a ustedes algún lineamiento de lo que va a ser definitivamente el cierre de las listas y la constitución de nombres y apellidos, algo que graficaremos y lo pondremos al aire el próximo día jueves. Arranco haciendo una corrección, producto de lo volátil que es la política en términos de armado electoral. Decía que Cecilia Casas estaba en el Partido de la Victoria y allí también se componía esa estructura con la agrupación John William Cook. Corrijo, a partir de los datos chequeados en dos fuentes que me habían dado esta información que entregué la semana pasada, que la señora Cecilia Casas está con Luis Delía, con el partido Somos Miles. Pueden cambiar y pueden alterarse las fichas, el juego es el mismo. Hablando de esto, de las fichas, los juegos y el tablero, el Consejo Deliberante ha tenido y tiene este año mucho valor no agregado, valor digo, en términos de temas que aparecen y que han sido históricos. Ayer en la sesión no estuvo por segunda vez consecutiva el oficialismo, faltó a la cita. Y lo que se planteó ayer fue como un rejuvenecimiento de aquellas situaciones complejas, casi irregulares, rozando tal vez con la tipificación de algún delito, que se habían ausentado durante más de 20 días. ¿Cómo regresó ayer? Regresó con una moción de privilegio que había presentado en la sesión anterior el concejal García y ante la ausencia del oficialismo decidió no expresarse anoche ante la ausencia del oficialismo y por la sucesión de hechos que luego pasaré a detallar con el primer invitado. Calificó al diputado nacional Mariano Federico Hueso Campo como el mayor ladrón que tiene Moreno y dio algunos hechos que hacen a la administración municipal conducida por el intendente Arregui, porque ADGE, que es la empresa que hasta aquí nosotros tenemos la información que sigue levantando los vehículos mal estacionados, no hay contrato que lo ligue al municipio con la empresa, sin embargo la empresa trabaja. No se mencionó la cooperativa Cuartel Quinto, pero siempre lo recuerdo porque durante 10 años la Perlita tercerizó algo que no podía hacer. Hasta que ahora está brindando el servicio de la Perlita, luego que durante 2 años no existiera contrato ni vínculo, porque había fenecido aquella adjudicación del piso a la Perlita que concedió a la cooperativa Cuartel Quinto durante 10 años. Había arrancado en 1998, feneció en el año 2008. Durante 2 años, sin contrato. Y la lista es más extensa. Es más amplia. Sin embargo, se llega hasta la puerta, no se cruza el umbral. Se ha convocado a algunos funcionarios del Ejecutivo que concurrieron, entre ellos el secretario de Gobierno, pero ayer, por la magnitud de las declaraciones, o bien el Consejo Deliberante, por tratarse de una moción de privilegio, adjudicarse, imputándosele al diputado nacional esta cuestión que es el mayor ladrón de Moreno, o se presentan en la justicia, o Hues podría presentarse a la justicia. De ahí parto con algo que lo he trabajado esta semana en la radio, ante algunas consultas y mensajes, que al producirse una inversión de lo que la justicia no hace, es que todo puede estar encuadrado en lo que es una campaña política y causas armadas. ¿Qué quiero decir con esto? Si la justicia no actúa, ya sea por convicción, por connivencia o por complacencia, cuando lo hace, el antecedente, cuando uno mira, es cero. ¿Por qué lo hace en este momento? Es la misma justicia que atenta, y cuando digo la justicia estoy hablando de hombres y mujeres, fiscales y jueces. ¿Qué harán ahora los fiscales y jueces? Que son claramente permeables en el orden local a dirigentes que tienen mucho peso. No voy a decir nada extraordinario si señalo que la máxima autoridad política es Hues, como en Merlo Sotacé. Mandan. Algunos acompañan. Digo, durante más de 15 años, la mayoría acompañó. Y cuando quiere volver, los que eran chicos son grandes. Y aparecen las diferencias. Y no se resuelven las urnas, porque les quiero aclarar que la convocatoria a las elecciones del 14 de agosto, tal como se había pergeñado, respondía a una lógica. La lógica era, y ya no lo es, que todos los ciudadanos
iban a las urnas el 14 de agosto a dirimir las cuestiones internas que cada partido antes dirimía con sus afiliados. Por eso eran los títulos de internas o primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. Le pregunto a usted, que puede estar mirando el programa, si el Frente Justicialista para la Victoria tiene dos candidatos. No es Cristina Fernández de Kirchner, no hay interna. El Frente Amplio Progresista lo tiene Wiener, no hay internas. Carrió, Duhalde, Rodríguez A, Altamira, Alfonsín. ¿Qué interna? En el orden provincial, a ver, lo tenemos a Scioli, a Sabatella, y la lista continúa con de Narváez y otros. ¿Cuál es la interna? Queda en el orden local. Allí sí hay una discusión por saldarse, sobre todo en el oficialismo y en la Unión Pro Uno. Pero se dan cuenta que la modificación cada 2 años de lo electoral tiende solamente a consolidar poder de los que hacen abuso del poder, no de esta idea de constituir una democracia un poco más fuerte, que le dé entidad al ciudadano, que no es ciudadano, sino es objeto de un deseo, el voto. Regreso entonces, después de hacer este comentario, que lleva a comprender un poco la política. ¿Qué pasó ayer en el Consejo Deliberante? Además de esto que contaba, del concejal García, el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta, y si ponchamos la cámara, voy a hablar de Mendieta, allí está, utilizó su tiempo, una moción de privilegio, para destacar una nota que se había hecho en este programa. Ustedes saben que además trabajo en el diario para usted, y la nota que le efectué al senador provincial Aníbal Acef, junto al concejal García en aquel momento, derivó en una nota periodística gráfica. De esa nota que salió de este programa, volcada al diario para usted, el presidente del Consejo Deliberante anoche tomó el texto de la nota y dijo que Mariano Güez impulsaba un golpe de Estado. Es un avance institucional. Quiero aclarar, porque en tiempos electorales, como los que estamos viviendo, en situaciones que este programa ha ido comentando, que no es un golpe institucional como usted, si tiene algo de memoria de años, lo recuerda, porque es muy caro a la memoria de la Argentina utilizar tamañas frases, por el sentido que tienen. Pero ciertamente la interpretación que se da es que en aquella reunión entre el senador provincial Aníbal Acef y el diputado nacional Mariano Güez, tal como lo dijo en este programa Aníbal Acef, la propuesta fue poner a consideración de la derecha que ésta utilizara la primera minoría para acceder a la presidencia del Consejo Deliberante. Allí queda libre la interpretación y cada uno le pone el tinte que quiera. Hago la salvedad por una cuestión de memoria activa, historia presente. La sesión de ayer, además, para que sepan ustedes, tuvo un salto más en esto de observar los expedientes y analizarlo todo. Voy a señalar y combinar 2 aspectos. El primero hace a las usurpaciones VIP. Si no lo sabía, hay empresarios que ganan plata usurpando lotes, pero no en este año. Hay que revisar Colectora Gaona, nada más. Y apareció un expediente de un tal señor Shedon que denuncia una usurpación por parte de un privado. Hasta aquí la cuestión es privada. Pero resulta ser que llega al Consejo Deliberante porque el abogado de los usurpadores es un tal doctor Quintana. Y el doctor Quintana es empleado de la Municipalidad de Moreno. Entonces, esto se tiene que resolver para saber qué nivel de competencia tiene Quintana y si Quintana, en términos potenciales, habría utilizado información que es pública para darle correlato a la búsqueda de aquel que, siendo privado, tomó un terreno privado en Colectora Gaona. ¿Se entiende? Y el otro aspecto que hace a la observancia de la institucionalidad tiene que ver con la Ruta 23 y esas 26 hectáreas que habían sido ocupadas por los hombres y mujeres que tratan de vivir de la autogestión. Recordarán ustedes que se dispuso no el desalojo, sino se le impidió a los feriantes ingresar allí luego del escándalo que se generó con la Cámara de América II. Pues bien, eso desembarcó en el Consejo Deliberante pidió informes,
se remitieron copias de los originales y lo que hace instantes, cuando digo instantes es que a las 4 de la tarde se le dio continuidad a la sesión de ayer, se observaron por lo menos 12 puntos de errores y 2 particularmente de irregularidades. Esto es incumplimiento en los deberes de funcionario público. Sellos que no son sellos, firmas que no corresponden. Así está el Consejo Deliberante y así está la política en Moreno. Peleándose y en la crisis, no es que aparece lo peor, aparece la verdad y sobre ella hay que cabalgar para encontrar por lo menos un halo así de luz, pensando en el pueblo, no en los ambiciosos de siempre. Presentación de quórum y hablamos con Miguel Soler, Cuca. Estuvo detenido, causa armada. El diputado nacional Mariano Hueso operó en este sentido. Es lo que se dijo en los últimos 4 días. Con él ya en libertad charlamos aquí en quórum.